Soy Mónica Hennings, numeraria boliviana. He nacido en Cochabamba, mi papá es de La Paz, mi mamá nació en Santa Cruz, así que representamos el arco iris de Bolivia. Y estudié en el colegio alemán acá en La Paz, y luego estudié en Buenos Aires la carrera de Ingeniería Agronómica en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y después estudié filosofía también. Lo último que he hecho ha sido un máster en enseñanza de la filosofía. Ahora me dedico a la docencia. Si tú me preguntas cuál es mi especialidad, ¿no? Yo te diría que mi especialidad es cambiar, porque la vida me ha ido ofreciendo muchas posibilidades, y esas posibilidades han sido proyectos que me han hecho cambiar de orientación profesional, ¿no? A lo largo de mi vida. He dedicado muchos años de mi vida a desarrollar proyectos de desarrollo de la mujer en una ONG, 17 años por lo menos, y después ya me he dedicado fundamentalmente a la docencia. Todos esos cambios ha estado presente el Opus Dei porque es el que inspira todos los actos de mi vida, ¿no? Entonces, yo conocí el Opus Dei en los 80 y la obra había llegado a Bolivia en el 79. Las mujeres del Opus Dei estaban desde el año 79 viviendo establemente en La Paz. Entonces tenían una casa que se llamaba el Club Luribay, y ahí desarrollaban las mamás y también las numerarias que estaban en ese entonces distintas actividades, y entre ellas había un club de niñas. Entré con un panorama increíble, novedoso, distinto a lo que imaginaban. Convocaron a los padres de familia para explicarles el sentido que tenían estas actividades de formación que se hacían con adolescentes, y también para darles a conocer el Opus Dei. Yo esa noche acompañé a mi padre a la reunión. Eran todas personas mayores y yo, ¿no? Creo que no había, tal vez alguna niña más, pero que ahí empecé a ir a frecuentar las actividades que se hacían en el club, ¿no? Que para mí era toda una novedad porque yo no tenía formación católica. Después de eso, todo lo demás, que es la formación católica, pienso que yo la he aprendido en el club, ¿no? Y la he aprendido con muchísima naturalidad, porque nos iban enseñando con la vida, ¿no? Y sobre todo con el ejemplo. El primer día que fui al centro del Opus Dei, cuando volví, tanto mi hermana mayor como mi papá me preguntaron cuál había sido mi impresión, ¿no? Ellos también querían saber cómo había pasado esa tarde, ¿no? Y yo les dije que me había parecido extrañísimo, ¿verdad? Extrañísimo. Y entonces me preguntaron por qué. Y yo le dije porque había encontrado personas que eran demasiado alegres y no tenían nada. Poco a poco fui conociendo, yo digo, el Opus Dei a mí sobre todo me enseñó la fe católica, ¿verdad? A la posibilidad de encontrar un Dios cercano, que estuviera a tu lado, que te acompañara, ¿verdad? Que es un Padre amoroso, y además la posibilidad de servir con lo ordinario que haces, ¿no? Esta idea de servir con tu trabajo, servir en tu trabajo, cambiar el mundo desde el trabajo, a mí me sorprendió. Y además proyectaba mi vida sabiendo que tenía muchas posibilidades de elegir. Siempre pensaba que, no sé, sobre todo cuando estaba terminando el colegio, que tenía 365 posibilidades, y que esas elecciones iban a determinar las cosas que haría después, ¿verdad? Pues pensaba que si Dios quería que le ayudara a hacer el Opus Dei en Bolivia, que estaba recién empezando, ¿por qué no ayudarle, verdad? Mi madre murió cuando yo tenía 5 años, tengo una hermana que tiene 5 años más y un hermano que tiene 5 años menos. Y mi padre hizo con nosotros 3 de papá y mamá, estuvo siempre muy pendiente de nosotros, y a la vez siempre nos dejó tomar nuestras propias decisiones y nos educó en libertad y responsabilidad, ¿no? Y entonces creo que cuando conocí la obra y decidí que quería hacer ese mi camino, mi papá me dijo muchas veces a lo largo de esos años, sobre todo los primeros años, si yo estaba segura, si yo quería, si yo sabía lo que me estaba comprometiendo. Y yo siempre contesté que sí, ¿verdad? Que era consciente de eso. Y bueno, ¿no? Entonces él también lo respetó, ¿no? El Opus Dei es mi vida, ¿no? El proyecto de vida que he elegido y con el cual, pues eso, ¿no? Busco todos los días santificarme, hacer las cosas lo mejor posible, vivir lo más unida a Dios que pueda en cada una de mis elecciones, de mis afectos, de mi trabajo diario, y además, pues también el ocuparme de los demás, ¿no? Que eso es lo más bonito, que es también
el que mucha gente conozca esta manera de vivir que a mí me hace muy feliz y que pienso que puede hacer feliz a muchas personas, ¿no? Y que de hecho lo constato día a día, ¿no? Cuando veo que alguna persona que no sigue su camino en el Opus Dei, siempre me da muchísima pena, ¿verdad? Porque todas las personas que pertenecen al Opus Dei son mi familia, ¿no? Entonces, que alguien abandone este camino que ha elegido siempre te causa una pena enorme, porque pienso que, bueno, quiero mucho a todas las personas, ¿no? Y pienso que, de hecho, tengo varias amigas que han sido de la obra aquí en Bolivia y luego ahora se han alejado por distintas circunstancias, pero eso no ha hecho que no sigan queriendo la obra y no hayamos seguido cultivando la amistad, ¿no? Yo tengo planes totalmente diferentes a los que hoy hemos pensado. Yo en algún momento, hace mucho tiempo, había pensado que lo mío era ser numeraria y yo estuve, conocí la obra hace muchos años y claro, me sentía siempre muy bien, me gustó mucho siempre, me atraía mucho todo lo que veía, todo lo que escuchaba y yo había pensado que lo mío era ser numeraria y pedí la admisión. Es obra para mí. A ver, la obra me ha dado a tanto siempre. Es mi punto de referencia para todo. Tengo mucho miedo de crisis total. Lo primero que hice fue buscar la obra. Y en la obra realmente siempre he encontrado un cariño, apoyo. De lo que sí me he arrepentido. Y pasé una oportunidad de haber dejado la obra. Haber dejado de ser numerario, pero ya creo que lo mejor que podía habernos pasado a mí, a mi familia y a todos en mi casa, la verdad, es habernos acercado a la obra. Claro que me costó ser del Opus Dei, muchas veces, ¿verdad? Porque pienso que en la vida de maduración de una persona siempre hay momentos de crisis y en los momentos en los cuales tú estás llamada a ejercer tu libertad, ¿no? El primer momento de crisis fue la separación de mi familia cuando me tenía que ir a estudiar a la Argentina o me quedaba acá. Al final decidí ir a la Argentina y decidí estudiar arquitectura prefacultativo que dura un año y estaba allí, era 2-3 meses de estar allá haciendo eso y una llamada de mi padre diciéndome: Mónica, acabo de ser despedido de mi trabajo y no te puedo pagar la universidad más, ni tu vida allá ni tu vida de estudiante en Buenos Aires, ¿verdad? Entonces, volvete. Y ahí yo pensé y dije, no me vuelvo, ¿verdad? Entonces, y ese fue un momento de crisis muy grande, porque tenía 19 años, estaba en otro país, ya no tenía la solvencia económica que me daban mis padres, que era la idea con la que había ido a estudiar allá. Y entonces, claro, dije, a ver, ¿qué hago? ¿No? Y en ese momento es cuando pienso que he ejercido mi libertad de la manera más dura, porque no tenía a quién consultar, no tenía a quién preguntar, ¿verdad? O todo el mundo me preguntaba, pero al final, o me aconsejaba, pero al final me decían, Mónica, decide, ¿verdad? Nadie te va a decir lo que tienes que hacer, ¿verdad? Decide tú. Incluso mi padre, ¿verdad? O sea, decía, yo te digo, vuelve. Y por eso estudié ingeniería agronómica. Me acompañaron en ese discernimiento de la nueva carrera y también la posibilidad de decirme, ¿verdad? El Opus Dei lo puedes hacer en Bolivia o lo puedes hacer también en Buenos Aires, ¿verdad? O sea, eres libre de hacer lo que quieras, ¿no? En eso agradezco fundamentalmente de esos años, ¿no? A todas las personas que estuvieron a mi alrededor. Una cosa que he aprendido en el Opus Dei desde pequeña es que todo lo que hacemos, vivimos, las costumbres, no sé, los medios de formación, si quieres llamarlos así, o
las prácticas de piedad que vivimos en el Opus Dei, todas tienen un sentido, ¿verdad? Y ese sentido yo lo fui aprendiendo porque preguntaba mucho, ¿no? Siempre he preguntado mucho, y a todas las cosas que he ido preguntando de la fe católica, en primer lugar, ¿verdad? Siempre he encontrado una respuesta, ¿no? Y si no he encontrado esa respuesta, he encontrado otras preguntas y más respuestas, ¿no? Creo que la verdad no se alcanza de una sola vez, ¿verdad? Entonces uno va descubriendo día a día un poquito más, ¿no? Y pues hay que preguntarse mucho, ¿no? Y siempre hay que preguntarse, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Esto es lo que realmente quiero? ¿Esto me hace feliz? ¿Verdad? ¿Esto me llena? Y si eso te llena, si eso te hace feliz, adelante, ¿verdad? Y si también eso es bueno y verdadero para los demás, también, ¿no? Y antes de conocer el espíritu del Opus Dei, conocí primero, o junto con el espíritu del Opus Dei, conocí la fe católica, ¿no? Fundamentalmente cómo había que tratar a los demás, ¿no? Recuerdo cuando recién estaba yendo al club, yo pues, era amiga de las chicas que iban a los colegios como el mío, ¿verdad? Colegios privados y tal vez de un estatus social, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Pero, bueno, 5 o 6 colegios, ¿verdad? Esas eran las amigas de esos 5 o 6 colegios, esas eran mis amigas. Y en el club había chicas de todo tipo, ¿verdad? De todos los colegios en los cuales yo jamás había pensado que podían ser mis amigas. Y ahí recuerdo con mucha claridad un día que mi nana me dijo, no puedes no hablar con ellas, ¿verdad? Y me explicó el motivo, que eso es lo que más me impresionó a mí, ¿no? Porque me dijo, ellas son tan hijas de Dios como tú. Y eso fue un shock, ¿verdad? Porque dijo, sí, si son hijas de Dios, pues yo no puedo hacer esa acepción de personas, ¿no? Y eso es lo que aprendí, ¿no? Aprendí a mirar a todos como hijos de Dios. También aprendí a sentirme muy hija de Dios, ¿no? Y entonces, si yo soy hija de Dios, pues los demás también son hijos de Dios.